iniciamos un curso sobre las cuestiones existenciales, que son aquellas cuestiones que la persona humana encuentra cuando vive en el mundo real, no en el mundo ideal. Y por tanto pueden ser también un complemento de la antropología, una última parte de la antropología. Y se puede hacer, grabamos un curso en su día de antropología, se puede añadir ahí, o también tiene su independencia. Las cuestiones existenciales, decimos, aquellas cuestiones que la persona humana se plantea cuando cae de bruces en este mundo tal y como es. En existencialismo se entiende en la filosofía del siglo XX una corriente muy determinada, es existencialista. En el pasado se pueden considerar existencialistas aquellos autores donde estas grandes preguntas, cuál es el sentido de la vida, a dónde vamos, qué hacemos con el dolor, cómo resolvemos la muerte, hay más allá, son cuestiones existenciales, ¿no? Vitales, pues se consideran autores existencialistas en algún sentido, por ejemplo San Agustín, que es un autor con una carga dramática importante, o Pascal en la historia. Y en el siglo XX ha existido un existencialismo que es sobre todo el de Heidegger, inspirado en dos también que podrían considerarse existencialistas en el siglo XIX, que son Kierkegaard y Nietzsche. Kierkegaard, el gran pensador protestante danés, un pensador creyente, un existencialismo creyente, y en cambio en el caso de Nietzsche un existencialismo ateo, que influye mucho en Heidegger. Los dos influyen, los dos, pero especialmente Nietzsche. Y en el siglo XIX también se podría considerar existencialista, aunque no es un pensador, pero sí es un pensador, el gran novelista que es Dostoyevski. Dostoyevski deja una huella tremenda en el siglo siguiente, el siglo XX, está en el umbral del siglo prácticamente y va a plantear con sus novelas las grandes cuestiones. También son el pecado, el más allá, el mal, el sufrimiento, el sentido de la vida, la libertad. Bueno, pues estas son las preguntas que realmente cada persona lleva adentro y cada persona puede y debe plantearse y las tiene que resolver él. No quiere decir que las vaya a resolver de una manera completamente distinta de lo que han resuelto otros, porque eso es muy difícil, los hombres nos repetimos, todos tenemos los mismos problemas, pero en cambio las respuestas tienen que ser personales. Las preguntas son personales porque nos afectan a todos. ¿Qué hago con el dolor? ¿Qué hago con mi dolor? ¿Qué hago con la muerte? ¿Qué hago con mi muerte? No es una cosa, diríamos, que allá lo que hayan pensado otros también me afecta a mí, evidentemente, y la respuesta tiene que ser mía. ¿De qué me sirve una receta? Tengo que tener yo mi propia respuesta. Ya digo que no tiene por qué ser distinta, pero tiene que ser una respuesta que he pensado, que he encontrado, que es mía, que a mí me dice algo, o que estoy en búsqueda también. Muy bien. Entonces, son esas las preguntas que vamos a ver. Y son las preguntas que en el fondo nos sitúan en el mundo. Nos sitúan, dan el sentido de la vida, nos dan las claves de la vida. Si no pudiéramos responder a estas preguntas, ¿dónde está la felicidad? ¿Para qué estoy aquí? ¿Qué sentido tiene mi libertad? ¿Qué sentido tiene el mal? Pues si no pudiéramos responder a estas preguntas estaríamos perdidos en el mundo. De hecho, va a ser un poco la posición de este existencialismo ateo. Nietzsche había declarado que el hombre alcanza su libertad plena cuando se da cuenta que realmente está en un mundo que no tiene sentido, o sea que el sentido lo tiene que poner él. Esto es, diríamos, la base del existencialismo ateo moderno, el caer en la cuenta que el mundo no tiene sentido. Hoy diríamos con una frase mucho más moderna, que los relatos han caído, que nadie que nos diga algo de lo que es la vida nos puede servir, y entonces estamos aquí y nos tenemos que inventar nuestro futuro. No nos está dado. Es verdad que no está dado porque tenemos libertad, pero estos autores, Nietzsche y después Heidegger, llevan el asunto mucho más lejos, porque dicen, no, es que no es solamente que tengamos libertad, sino que es que como no hay nada previo, no hay un sentido al cual le tenemos que responder, el sentido lo tenemos que poner nosotros. Es el que pongamos con nuestra voluntad. Claro, esto es muy trágico y se comprende quizá en el ambiente de la posguerra, tuvo mucho éxito, de la posguerra de la Segunda Guerra Mundial. Con el tiempo ha desaparecido, diríamos, la fuerza que tenía y también la carga dramática que tenía, la carga casi pesadísima, un poco tristísima que tenía. De todas maneras, desde el principio ya para oídos cristianos suena mal. ¿Por qué? Pues porque, claro,
un cristiano ve detrás de la realidad a Dios y entonces sabe que tiene sentido. Quizá, a lo mejor, no puede darlo él o proporcionarlo en cada momento. ¿Por qué me duele esto? ¿Por qué voy a morir ahora? ¿Por qué han pasado estas cosas? ¿Por qué? Quizá no tiene la respuesta, pero sabe que existe. Sabe que detrás hay un Dios que tiene las respuestas. Esto no es el terreno de la filosofía, es el terreno de la religión, pero claro, aporta algo, es muy distinto. Y también aporta una guía para el sentido de la vida. Mientras que la guía, diríamos, del existencialismo ateo de Nietzsche o de Heidegger es invéntate a ti mismo, cosa que sigue teniendo algunas expresiones en nuestra sociedad, rehazte a ti mismo, parece que no hay nada previo, ni siquiera en el ámbito físico, constrúyete. En el ámbito cristiano nosotros tenemos unos mandamientos, y el primero de todos, amar a Dios, amar al prójimo. Y es muy notable un pasaje que se dice en un documento del Concilio Vaticano II, Gaudium et Spes 24, donde dice literalmente: el ser humano, el hombre, la persona, única criatura que Dios ha querido por sí misma, no puede alcanzar su plenitud si no es en la entrega sincera de sí mismo a los demás. Que es el amor, entrega, el amor entendido de manera cristiana, el amor es entrega sincera de sí mismo a los demás, no el amor egoísta de qué busco yo, entrega sincera de sí mismo a los demás. Ciertamente eso nos da una orientación. Dice, ¿qué tengo que hacer? Pues tienes que hacer eso. En donde estés tienes que conseguir hacer eso. Tienes que vivir para Dios, tienes que vivir para los demás, y esa es tu felicidad, ese es tu sentido. ¿Esto es filosofía? No es filosofía. Esto realmente es una inspiración cristiana, pero claro, un cristiano, incluso cuando está en el terreno de la pura razón, no puede olvidar esto, le sirve de inspiración. Y tiene algunas formas de conectar, porque si entendemos bien lo que es la persona, entendemos bien la calidad que tiene el amor, pues quizá podamos darnos cuenta de hasta qué punto es una cosa grande, que es lo más grande que se puede hacer en este mundo, ¿no? Mientras que la pura presencia nuestra en el mundo diciendo, bueno, ¿qué sentido le voy a dar? Acaba en un sentido total, porque un ser limitado como somos nosotros, sin conocer bien el mundo, que no llegamos a conocer nunca, intentar dar sentido a la propia vida es inútil, y desde luego a preguntas como la muerte y el más allá no tenemos nada que decir. No tenemos nada que decir. Bien, me gusta mucho como ejemplo uno que ponía Saint-Exupéry en lo que iba a ser su última novela, Ciudadela, que es un pequeño relato, quería ser un pequeño relato, sobre la vida de una ciudad en el desierto, que simbólicamente representa la vida de los hombres intentando defenderse del sinsentido. El desierto es el sinsentido, la arena vacía, el vacío. Y él percibe, de alguna manera, la civilización occidental estando como asaltada, como una ciudad que estuviera en el desierto y se la puede comer la arena, el desierto, con las enormes dunas que se van moviendo. Y tiene sus murallas y sus defensas y su vida propia, interior, dentro de aquellas murallas donde subsiste a base de sentido, a base de sentido. Saint-Exupéry pone esas preguntas del sentido, sobre todo en esas preguntas que construyen la vida social, que construyen nuestra vida personal, que construyen nuestra ética. Él no era demasiado creyente, pero ciertamente da mucha importancia a las cuestiones cristianas en la ciudad, quizá porque percibe, estamos hablando pues de los años 20, percibe una cierta crisis cultural, en la cual no hemos terminado. Hemos dicho, ciertamente desde ese momento en el que Saint-Exupéry pensaba estas cosas, que son pues de los años 20 y el 42, me parece que cuando muere, pues estaba la guerra mundial con todo aquel tremendo bagaje de horrores, y digamos con la idea de que habría que hacer algo nuevo porque no había funcionado bien la sociedad europea, ¿no? Todos aquellos horrores, cómo había podido pasar aquello, ¿no? La Primera y la Segunda Guerra Mundial, y había que reconstruir las sociedades de otra manera, y precisamente él quería reconstruir y aportar algo pensando en esto, en las preguntas fundamentales, que son las que vamos a preguntar nosotros. Primero pensaríamos en el sentido de la libertad, y también hasta qué punto hay libertad. Ya hay que matizar un poco.
Sobre la libertad hablamos en el curso de antropología, cómo es, dónde se manifiesta, pero el sentido de la libertad vale la pena hablar un poco ahora. Después, inmediatamente la pregunta sobre la libertad plantea la pregunta sobre la felicidad, porque si queremos ser libres, pues parece que el objetivo nuestro sería la felicidad, sí, pero ¿dónde está la felicidad? No es un tema fácil y vale la pena abordarlo. Después, casi como contraste con la felicidad, entraríamos en los temas oscuros, la parte oscura de la vida, que es primero el dolor y la muerte, el sufrimiento. Se puede ser feliz si vamos a ser mortales, se puede ser feliz si estamos tan expuestos al sufrimiento, eso mismo nos hace tremendamente débiles, ¿eh? Son preguntas importantes. Y también nos plantearíamos la pregunta más amplia de cómo convivir con el mal en el mundo. Tema que cuando uno se percibe tiene algo de escándalo, cuando uno lo percibe, ¿no? El mal en el mundo es algo escandaloso, también para una mente cristiana, ¿eh? Necesita tener unas respuestas, un situarse. Hay algo ahí que hacer, hay algo que pensar, hay algo que decir. Y ese mal que observamos en el mundo, otra cuestión existencial importante, también está en nosotros. No es algo totalmente ajeno. Uno en sí mismo, en su propia vida, en lo que quiere, en lo que hace, descubre que no es totalmente bueno. Hay un mal en él. Lo experimentaba San Pablo, lo dice en la carta a los romanos, hago el mal que no quiero y no hago el bien que quiero, y eso le pasa a todo el mundo. Y también necesita un poco eso, ser situado. No podemos vivir como enajenados de nosotros mismos, algo tenemos que hacer con eso, con el mal en nosotros. Con el mal en la sociedad también, con el mal en nosotros también. Después de esto, volveríamos a lo que son las preguntas que nos abren el horizonte del más allá. ¿Hasta qué punto se puede plantear? ¿Cómo se ha planteado? ¿Hay un más allá? ¿Que podemos esperar? ¿No podemos esperar? Por supuesto, para la fe cristiana la respuesta está dada, pero nos lo planteamos desde un punto de vista puramente antropológico, desde la filosofía, aunque tengamos también inspiración cristiana. Pero desde ahí, ¿qué se puede esperar? ¿Qué se puede ofrecer? ¿Qué indicios hay del más allá? Y eso nos llevaría ya a la pregunta por las religiones, la presencia del más allá aquí, y después también a las cuestiones sobre el origen del hombre y la dignidad de la vida humana. Esto más o menos compone lo que sería nuestro curso de cuestiones existenciales. Muchas gracias.